hay? Bienvenidos a un nuevo video de El Profe Nectalí. En esta oportunidad vamos a hablar sobre los triángulos, figuras geométricas muy importante en el estudio de las matemáticas. Bien, entonces vamos a estudiar hoy los triángulos. Lo primero que debemos decir es que son figuras geométricas que están formadas por tres lados. Y esos lados solamente vamos a mirar su longitud, recordando que la longitud se mide con el patrón metro y sus submúltiplos. Generalmente se mide en milímetros o en centímetros. Pero hay dos formas de clasificar los triángulos. La primera es según sus lados. Entonces, en esta clasificación según sus lados, solo vamos a mirar la longitud de sus lados. Y para eso vamos a comenzar viendo este triángulo. Este triángulo, como podemos observar, tiene sus tres lados idénticos, son iguales. Este triángulo le vamos a llamar equilátero. Equi, que significa igual, y látero, que significa lados, es decir, lados iguales. También podemos decir, en este triángulo, podemos observar que tenemos dos iguales y aparece uno debajo diferente. A este le vamos a llamar isósceles. Isos significa iguales, celes significa patas, patas iguales. Un triángulo isósceles tiene dos lados iguales. Según esta definición, entonces el triángulo equilátero también es isósceles. Observemos este triángulo. Tiene los tres lados distintos, tres lados diferentes. Vamos a llamarle escaleno. Entonces, según sus lados, los triángulos se clasifican en equilátero, tres lados iguales, isósceles, dos lados iguales, escalenos, sus tres lados diferentes. Ahora, observemos un triángulo cualquiera. En cualquier triángulo debe haber lados, vértices y ángulos. Veamos de qué forma. Bueno, si observamos el triángulo, podemos observar que el lado, digamos el lado A, es referido a la longitud de esa línea. Ahora, podemos observar A mayúscula al vértice. ¿Quién es el vértice? Es el punto donde se encuentran dos lados. Si pueden observar, aparece el vértice A frente al lado A. El lado debe ser en mayúscula y el vértice debe ser en mayúscula. Pero donde se encuentran esos dos lados, que está el vértice, en la parte de dentro está el ángulo, que se denota con letras griegas, en este caso alfa. Entonces observen la posición de cómo se debe clasificar. Si tenemos el lado A en minúscula, lo que está de frente, el vértice de frente, entonces sería el que corresponde en mayúscula, y el que está dentro del espacio que hay entre las dos líneas es el ángulo alfa. Veamos otro lado, digamos el lado B. Entonces tendríamos de frente el vértice B y en esa abertura tendríamos el ángulo beta. Y el tercer lado, digamos C, entonces de frente tenemos el vértice C y en esa abertura tendremos el ángulo delta. Entonces fíjense, tienen tres lados, tres vértices, tres ángulos. Debemos recordar rápidamente los lados en letras minúsculas, los vértices en letras mayúsculas y los ángulos con letras griegas. Veamos ahora según sus ángulos. En este caso solo vamos a mirar la abertura de los lados, los ángulos. Veamos este. Si observamos con detenimiento, todos los ángulos son menores de 90 grados. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a ver. Primero vamos a darle nombre. Si tiene ángulos agudos, se va a llamar acutángulo. ¿Cómo sé que tiene un ángulo agudo? Bueno, porque si tengo una semirrecta y le coloco otra semirrecta, la abertura que está entre los dos, la abertura interna, que se llama ángulo, es pequeña, es menor que 90. A ese ángulo se le llama agudo. Y todo triángulo que tenga los ángulos agudos se llama triángulo acutángulo. Veamos el siguiente. Observemos este. En este caso, vamos a llamarle rectángulo. ¿Pero por qué? Porque tiene un ángulo recto. ¿Cómo lo sabemos? ¿Cómo lo podemos identificar? Bueno, si tenemos una semirrecta y tenemos la otra, la abertura que están entre ambas forma como una L mayúscula. Entonces, cualquier triángulo que tenga un ángulo recto en forma de L será un triángulo rectángulo. Y también tenemos este triángulo que está bastante abierto. Vamos a llamarle obtusángulo. ¿Y cómo reconocemos? Bueno, tiene un ángulo obtuso. Si tenemos una semirrecta y colocamos abierta, fíjense, mayor que 90, pero eso sí, con la condición que sea menor que 180. Entonces estamos en presencia de un ángulo obtuso. Entonces, un triángulo que tenga los ángulos agudos se llama triángulo acutángulo.
Un triángulo que tenga un ángulo recto se llama triángulo rectángulo. Y un triángulo que tenga un ángulo obtuso se llama triángulo obtusángulo. Como pueden observar, el estudio de los triángulos es bastante sencillo. Solo hay que tener cuidado que la clasificación es de dos formas. Una por el lado de los lados y una por el lado de los ángulos. En el caso de los lados solo miramos la longitud de sus lados. Pero en el caso de sus ángulos solo miramos la abertura de esos lados. Entonces espero que este video sea de mucho provecho. Apóyenme suscribiéndose a mi canal. Activen la campanita para que les avise YouTube que tienen un nuevo video.